Bien, vamos a ver este problema de acá. Dice, en el fondo de un lago de altura 100 metros, correcto, está acostado horizontalmente un tubo largo de 80 metros. Ajá, ya, dice que tienes eso, ¿no? Ahora dice, un extremo del tubo está cerrado herméticamente. Eso es importante, ¿ah? Que esté cerrado herméticamente es un dato importante, o sea, no deja entrar ni salir calor, ni masa tampoco. O sea, energía ni masa. Dentro del tubo hay un pistón liviano móvil, pistón liviano, o sea, no tiene masa. Entra entre el pistón y el extremo cerrado hay aire. Todo acá es aire, ¿eh? Todo esto de acá es aire. Esto de acá es aire. ¿Correcto? Este es el pistón móvil. Este de acá es el pistón. Bueno, entre el pistón y el extremo cerrado hay aire. La longitud de la columna de aire es 9 metros. X0, 9 metros. Inicialmente es 9 metros. Ya. Ahora dice, el tubo se levanta lentamente y se pone en posición vertical con el extremo abierto hacia arriba. Considera expansión isotérmica. Entonces dice, considere expansión isotérmica del aire. Determina la altura X medida del fondo del lago donde se coloca el pistón de forma estable. Desprecie la presión atmosférica. ¿Correcto? Ya está. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Te piden ese X. ¿Estamos? Obviamente, este señor se expande. ¿Por qué? Porque si tú consideras, se supone que esto está dentro del agua, pues, ¿no? Entonces, hay presión, ¿no? Entonces, por ejemplo, la presión aquí, a esta altura, vamos a ponerle, la presión aquí, a esta altura, es mucho mayor que la presión aquí, ¿no? Porque la presión aumenta con la profundidad. Recuerda que la presión, en todo instante, es la presión atmosférica más ρg por h, ¿cierto? Siempre va a ser así, ¿ya? Entonces, nosotros aquí, bueno, acá te dicen desprecia la presión atmosférica, entonces acá simplemente sería ρg por h, ¿no? Simplemente la presión sería ρg por h. Entonces, mientras más profundidad haya, mayor va a ser la presión. Obviamente la presión en este punto 1 va a ser mayor que la presión en el punto 2. Y si la presión 1 es mayor que la presión 2, obviamente va a comprimir. Y es por eso que el aire se estira, ¿no? Se extiende, ¿no? Ahí está, el aire se extiende, ¿no? Se estira, es lo que dice, ¿no? Se expande. Ya está. Y acá está el pistón, ¿no? Todavía continúa el pistón aquí. Acá está el pistón, acá también está el pistón. ¿Correcto? Ya, y lo hace lentamente. Entonces lo que podemos plantear nosotros es lo siguiente, mira. Con atención, por favor, ¿ah? Nosotros podemos plantear nosotros lo siguiente. Mira, aquí yo voy a plantear lo siguiente. Digamos que este es el pistón de aire. Y entonces aquí tendríamos, este es el punto, acá está el pistón. Entonces acá este es aire. ¿Correcto? Y si es aire, acá la presión en este punto, presión en el punto 1, sería ρg por h, ¿no? Porque mira, está a una profundidad h, ¿no? Acá está el nivel del agua, a una profundidad h. ρg por h estamos despreciando la atmosférica porque ellos nos dicen que despreciamos la atmosférica. Entonces ahora date cuenta que él tiene un área, una sección transversal S, ¿correcto? Y entonces acá yo pondría la presión que hay dentro del gas del aire, del gas aire, ¿no? Debe estar en equilibrio con la de afuera. O sea, la presión del gas debe ser igual a esta presión que hay acá afuera de parte del agua, pues, ¿no? ¿Correcto? Ya. Entonces, ahora, como este señor es un gas, el aire es un gas ideal. Estamos considerando eso de ahí, ¿no? Considere gas ideal. Entonces, si es un gas ideal, yo podría plantear la presión del gas por su volumen es igual a nRT. Recordemos que este señor tiene un volumen, una distancia x0. Entonces sería presión del gas por el volumen, pero el volumen sería la sección transversal por x0. Y esto valdría nRT. Recuerda que este señor de acá, que es el... Voy a pintar bien. Este señor de acá, que es el pistón, ese pistón es hermético, o sea, no deja
entrar ni salir de energía, ni tampoco que escape aire o entre aire. Eso es importante, en el problema. Esto es importantísimo en el problema. Bien, entonces ahora, cuando el señor se estira, cuando el aire se estira, ¿correcto? Cuando el aire se estira, acá tú tienes el pistón. Acá cuando tienes el pistón aquí, ¿correcto? El aire se expandió, ¿no? El aire se expandió y entonces ahora tú tienes una altura acá, ¿no? Una altura que justamente la que queremos hallar, que es X, ¿correcto? Este es aire, ¿no? Y entonces acá, en este punto, recuerda que tú estás tomando respecto del nivel de referencia que está acá el agua, ¿no? Y esto de acá es H menos X, ¿no? Porque toda la altura del agua era H, mira. Ahí está. Entonces yo voy a poner acá que la presión ahí, y lo voy a llamar presión en el punto B. La presión en el punto B, despreciando la atmosférica, sería ρg por H menos X. ¿Correcto? Ya, pero la presión aquí es igual que la presión del gas, pues sí o no. La presión del gas en ese punto. Entonces, como ese es igual a la presión del gas en ese punto, entonces yo diría acá, como el aire es un gas ideal, la presión del gas por el volumen en ese instante sería igual a nRT. Recuerda que el N es el mismo que cuando estaba echado el cilindro. ¿Por qué? Porque no, el pistón es aislante, no deja entrar ni energía, ni masa, ni moles ni aire, ¿no? Entonces, esto de acá es una constante. Entonces, la presión del gas ahora sería ρg H menos X, pero por el volumen. Recuerda que su área sigue siendo, S, su volumen sería S por X. Y este es igual a nRT. Entonces, acá nosotros tendríamos lo siguiente, ¿no? Sería ρg por H menos X por S por X igual a nRT, pero nRT es presión del gas, que bueno, en este caso, acá ponemos presión del gas que ya era ρg por H, ¿no? Esto era ρg por H. ρg por H, ¿no? Ahí está, ρg por H. Acá sería ρg por H por el volumen que era S por X0. ¿Correcto? ¿Eh? Listo. Entonces ρg, S y S. Acá te va a quedar hx menos x cuadrado igual a hx0. Recuerda que x0 es dato. Entonces la ecuación que te vas a tener que resolver es esta de acá. 0 es igual a x cuadrado menos xh más hx0. Entonces de aquí, resolviendo para x sería menos b, que sería h, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que sería h cuadrado, menos 4 veces a por c, ¿no? ¿Correcto? Y todo esto sobre 2. Perdón. Todo esto sobre 2, ¿no? Que es fórmula general para una ecuación cuadrática. Entonces aquí, cuando tú reemplaces los valores, recuerda que nosotros tenemos los siguientes valores. Mira, así como está es simbólico, ¿no? Tenemos que h vale 100 metros y que x0 vale 9 metros. Entonces, si reemplazamos los valores, mira lo que te va a quedar. Te van a quedar dos posibilidades. Si tú reemplazas, te va a quedar que sale un valor 90 metros y el otro valor sale 10 metros. Mira, 90 metros y 10 metros. ¿Correcto? O sea, dos posibilidades hay. Dos respuestas hay. Entonces tú dices, ¿qué, profe? ¿Los dos son válidos? Ah, ten cuidado. Cuando tú en un problema de física llegues a una ecuación cuadrática, ten cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la ecuación cuadrática, o sea, como ecuación matemática, simplemente te dice las raíces. Tú tienes que darle la interpretación física o ver si tiene sentido físico o no. Por ejemplo, aquí pareciera que las dos son positivas, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si una hubiese sido negativa? Al toque descartábamos, ¿no? Porque una longitud no puede ser negativa, pero aquí las dos salen positivas. Pero ahora fíjate, fíjate en esto, quiero que te fijes en esto, mira. Acá te dice claramente que la altura h, esta altura de acá, esta altura h de aquí, esta altura h de aquí, que es la profundidad del agua, es 80 metros, mira. Perdón, 100 metros. Entonces, si es 100 metros,
¿no? Y la longitud, ahora otra cosa, la longitud del tubo es 80 metros. Mire esta parte de acá. La longitud del tubo es 80 metros. Entonces, una pregunta. Si aún hay aire aquí dentro del tubo, esta altura X no puede ser mayor a 80 metros. Entonces, en una nomás, por condición física, cuando yo coloco acá, ¿no? Por condición física, la longitud X tiene que ser menor a L, que es 80 centímetros. Perdón, 80 metros. 80 metros. Entonces, decididamente, él no puede ser. La única posible respuesta sería él. 10 metros, nada. No hay otra posibilidad. ¿Correcto? No hay otra posibilidad. Decididamente, no hay otra posibilidad. Ahí. ¿Estamos? Entonces, te quedaría solo los L menor a 80 metros. ¿No? Entonces, obviamente te quedas con 10 metros como única respuesta. La otra respuesta no es posible. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la condición del problema, en este caso en particular. ¿Listo? Entonces, mira, hemos planteado aquí lo que se usa son dos cosas, mecánica y gases ideales. Porque esto de aquí es mecánica, no sé si lo reconoces. Esto de aquí es mecánica, ¿no? O sea, mecánica de fluidos, ¿no? Presión igual a ρ por h, porque obviamente nos han dicho que despreciemos la presión atmosférica, que esto lo hagamos cero prácticamente. ¿Ya? Bueno, entonces es importante aquí que aplicas mecánica, ¿no? Y aplicas gases ideales. El aire siempre se considera gas ideal a menos que te digan lo contrario, ¿correcto? Y otra vez, si obtienes una ecuación cuadrática, analiza, o sea, como ecuación matemática te va a botar dos raíces, pero analiza si tienen sentido físico o no. A veces puede ser que, por ejemplo, si es el tiempo, esto de acá, o es una distancia, te sale negativa, quiere decir que no puede ser, porque una distancia no puede ser negativa, o un tiempo no puede ser negativo. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, te salen acá dos posibilidades? Entonces tienes que analizar si tiene sentido físico o no. ¿Pudo haber pasado que tenga sentido físico? Sí, pero en este caso en particular no ha resultado así. ¿Correcto? Listo, chicos. Entonces siempre es en un problema de termo, y yo lo he visto que los han puesto en sus finales, es aplican mecánica y aplican condición de gases ideales. Siempre, siempre es así. ¿Ya?